Muchas gracias, Fabi. También estaba yo esperando si querías compartir. Pero bueno, justamente como dice José, creo que este es un buen momento para iniciar el diálogo entre todos porque se están integrando con esto que nos compartías ya, eh, pues muchos de los elementos, ¿no? Yo me quedé ahorita con esto que compartías en un repensar si tuviera yo que iniciar de nuevo todo lo que sería mi proyecto educativo como educador, como mediador, que es lo primero que tengo que pensar, ¿no? O sea, algo que estamos viendo es que estamos llevando todos los contenidos a la virtualidad, ya nos decían ustedes, esto no puede ser. Y entonces decía, ahora tú decías, hay muchos contenidos que no pueden llegar a ciertas poblaciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Tony nos decía, ¿y dónde está el corazón? O sea, ¿dónde está aquello que es más significativo, no solamente para nosotros como educadores, sino para nuestros aprendientes? Entonces, con todo esto, yo me preguntaba, ¿cómo inicio un replantear nuevamente mi proceso como educadora en un, ya lo decían en el chat algunos compañeros, en un volver a pensar en lo prioritario que hay que compartir, en cómo lo voy a compartir, que nos decía Carlos, el proceso de mediación y en el hacer que el aprendiente sea quien reflexione sobre esto y no necesariamente que nosotros le demos todo el camino estructurado de cómo llegar a ello. Y después el medio, que la virtualidad es solamente una herramienta, más bien, los medios virtuales o la tecnología es solamente una herramienta, pero Tony también mencionó algo que me parece muy importante y que ahora me hace clic, que es la virtualidad. O sea, la tecnología puede ser una forma en que yo conecto con lo no tangible, pero hay muchas otras formas de conectar con lo no tangible, ¿no? Entonces creo que estos elementos a mí me han hecho reflexionar y pues yo abriría en estos momentos el diálogo para que alguno de los compañeros pudiera plantear sus reflexiones, sus preguntas de viva voz, invitándolos, como ya lo habíamos comentado, a que se presenten y planteen lo que gusten a nuestros dialogantes. Adelante, maestro Emilio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Agradezco la invitación, doctor Fabio, a este conversatorio, que de verdad ha sido muy reconfortante, muy gratificante, sobre todo en estos momentos donde creo esta situación nos ha llevado a repensar y a resignificar también nuestra condición como educadores, ¿no? Comentaba por vía WhatsApp con el doctor Carlos, porque tenía problemas en la conexión, que la verdad alimenta mucho escucharles, ¿no? A gente tan experta y tan profesional en este campo, ¿no? Particularmente saben la relación que tengo con el doctor Carlos, en este sentido. Y decía yo que, bueno, en la reflexión que yo he podido hacer durante estos días, es que en realidad hemos encontrado un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro en las partes que hemos sido como antagónicas en la percepción y en la concepción de la educación. Decía que nos agarró desprevenidos, tal vez, no preparados a todos esta situación, de manera emergente. Yo no sé si estaría bien nombrar algo así como una pedagogía de la emergencia o pedagogía en tiempos de crisis, ¿no? En realidad, pero no es lo mismo una pedagogía en tiempos de crisis en esta actualidad que en otra, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado este punto de encuentro en aquellos que no concebíamos todavía la tecnología como un elemento importante, ¿no? Dentro del proceso educativo, es decir, nos resistíamos a esta necesidad de cambiar y de adaptarnos a ello, y hoy nos ha demostrado que es una gran aliada para que nosotros podamos continuar, para que podamos seguir con nuestro trabajo profesional, para poder seguir dialogando, para poder seguir compartiendo, ¿no? y generando experiencias educativas. Hoy está demostrado fehacientemente esto. Pero también nos ha llevado, bueno, por lo menos en lo particular, a también entender que la tecnología por sí misma no es la que va a generar, evidentemente, los resultados como tal, ¿no? Sigue siendo esta cuestión mediadora, ¿no? Del educador,
¿no? La parte importante, la educación sigue siendo dialéctica, sigue siendo contacto, sigue siendo afecto, como decía el maestro también Tony, que me parecía interesante el planteamiento también, que tiene que ser emocionalidad, ¿no? Y esa emocionalidad es proximidad. Hoy me llama mucho la atención estudiantes que parecían en el aula en algún momento desanimados, desalentados, resistentes a estar en clase, hoy reclaman volver a las aulas, ¿no? Y ese reclamo precisamente está en que resulta cansado estar tan distantes, resulta tan cansado estar conectado tantos tiempo, ¿no? A través de un medio tecnológico, y que sigue siendo la educación, pues esa cercanía, esa mirada, ese contacto, esa parte afectiva, ¿no? Entonces, la verdad que yo en esta reflexión que he hecho estos días, y que trato de buscarle la parte positiva en todo, ¿no? Evidentemente también deseo regresar a las aulas, como creo que muchos maestros, muchos estudiantes, pero por ejemplo hoy tengo la oportunidad de conocer mejor a mi hijo, que tiene 11 años, ¿no? Y que yo lo veía prácticamente los fines de semana, y él está haciendo la cuarentena conmigo. Nos hemos encontrado nuevamente, hemos empezado a aprender, tanto él de mí como yo de él, ¿no? Cosas que tal vez en la cotidianidad no estábamos valorándolo como tal, y hoy estamos más cercanos en este sentido. Entonces, esta pedagogía en tiempos de crisis me ayuda a mí a entenderme de manera diferente como educador, y a volverme de alguna manera a reencontrar y a reencontrarme con todos los agentes y actores en este sentido. Entonces, yo la verdad agradezco, más que alguna pregunta, agradezco enormemente este espacio al que fui invitado, porque me siento más emocionado nuevamente, me siento verdaderamente identificado con estos planteamientos. Agradezco al doctor Carlos, al doctor Tony, al doctor Velasco, por compartir estas experiencias y toda esta sabiduría que verdaderamente se les nota. Y bueno, como decía el doctor Tony, creo que hay algo que nos identificó también con el doctor Carlos, ¿no? Esto de cuando te brillan los ojos. Hay algo que no podemos, en lo que no podemos mentir, en lo que no podemos engañar. Yo puedo decir que soy apasionado de la educación, pero si no lo demuestro en mi actitud, en mi palabra, en mi comportamiento, no va a ser verdad. Y la verdad, pues se tiene que transmitir con emocionalidad. Creo que eso es lo que yo quisiera compartir, y nuevamente agradecerles enormemente esta invitación. Muchas gracias, maestro Emilio. ¿Me permites, Rebeca? Adelante, Fabio, creo que tienes desconectado tu audio, tu micro. Sí, perdón. Si me permite, Rebeca, nada más para moderar, le damos la palabra a la maestra Joyce, que ya la pidió, y después al maestro Camilo. Entonces, adelante, encienda sus micrófonos y nosotros apagamos el nuestro. Adelante, maestra Joyce, y después inmediatamente el maestro Camilo. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Joyce, yo estudio la maestría en MEMS en Coatepec. Y justamente mucho de lo que me lleva a ingresar a una maestría es esta necesidad de cambio. Digo, independientemente de que surge esta emergencia sanitaria en que la mayoría están en casa, algunos otros tenemos que estar trabajando. Y bueno, pues lo que me deja esta plática de estos tres doctores, bueno, no solo de ellos, de todos los que nos han compartido, es que justamente somos nosotros los docentes, quienes tenemos esta oportunidad de replantear todo. Analizábamos con la doctora Rebeca que justamente tenemos pocos espacios, pero entre los espacios de la institución, de las reglas, de lo que tenemos que cumplir, tenemos una oportunidad. Justamente leíamos este espacio vital o nicho vital de aprendizaje del doctor Fuentes, y nos lleva a que tenemos que retomar esas palabras de la biología de Darwin, de que tenemos que flexibilizarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que mejorar y tenemos que replantearnos los procesos. Nosotros aprendimos de una manera rígida, lineal. ¿Queremos eso para nuestros estudiantes? ¿Queremos que así sigan aprendiendo las personas? Y ahora nos enfrentamos a esta virtualidad, a esta, digamos, esta falta de contacto que los latinos tanto extrañamos. Pero eso también nos debe dejar un aprendizaje y nos tiene que dejar las nuevas formas en las que podemos incidir. Ahora bien, los jóvenes dicen, queremos regresar a la escuela. ¿Queremos regresar a lo mismo? ¿Queremos ofrecerles lo mismo? Yo creo que esta es una gran oportunidad. Yo estoy aprendiendo, quiero pensar que estoy aprendiendo muchísimo y que voy a poder interiorizar, sobre todo para replantear la práctica, para hacer una práctica diferente y para construir un nuevo paradigma.
tenemos que tomar lo mejor de los que están en esto, de los que conocen, como todas las ciencias nos aportan, pero tenemos que construir algo nuevo y justamente esta nueva construcción nos lleva a, no es lo mismo escolarización que educación, tenemos que aprender a educar y los primeros que considero que tenemos que educarnos somos nosotros mismos, empezar con autoconocernos para poder pasar desde nuestras limitaciones a nuestras fortalezas para que podamos hacer un cambio y podamos entender que justamente este futuro se va construyendo día a día y no podemos perder un solo día más en esta oportunidad que tenemos para educar, no solo para escolarizar. Muchas gracias. Adelante, Camilo, si eres tan amable. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, expertos. Debido a que no todos los alumnos y alumnas que hoy se encuentran cursando actualmente la educación en los diferentes niveles educativos, públicos o privados, no todos cuentan con los recursos, no todos cuentan con las herramientas ni los dispositivos necesarios para tomar sus clases a distancia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese porcentaje de alumnos que no tienen esos recursos? ¿Y qué se puede hacer para que esta parte o este porcentaje de los alumnos se incorpore al sistema para que puedan tomar sus clases a distancia? Esa es bueno, son dos cuestiones que tengo. No sé si las pudieran responder más adelante. Eso es todo. Muchas gracias, Camilo. Damos la palabra a la maestra Silvia y de ahí le devolvemos la palabra a nuestros ponentes magistrales para que ellos puedan también responder respecto a sus comentarios. Adelante, maestra Silvia, y después reiniciaríamos con el doctor Carlos, el doctor Tony y el doctor Velasco respecto a estos comentarios que ustedes han hecho. Adelante, Silvia. ¿Sí estás ahí, Silvia? Creo que ya no está Silvia. Entonces, ¿les parece bien que reiniciamos contigo, Carlos, para dar algunas respuestas a estos planteamientos de los colegas? ¿Sí se escucha? Sí, estaba desconectando el... Perfecto. O sea, conectando, Sí. mejor dicho, perdón, el micrófono. Mira, es tanto lo que se ha comentado que voy a centrarme en un par de ideas solamente. Uno, que de ninguno de nosotros depende la solución del problema. Por lo tanto, yo tengo que abocarme a lo que yo sí puedo hacer en mi relación directa con quienes son mis estudiantes. Yo con ellos debo ser un mediador. Con ellos tengo que provocar en ellos y en ellas inquietud. Tengo que ayudarle a que conformen ciertos criterios de comprensión del mundo y de actuación en la realidad, principios éticos, principios políticos. Y ahora ellos verán qué es lo que pasa. Yo no tengo control sobre el destino de nadie, ni siquiera del mío, a nivel personal. A nivel social, yo tengo un compromiso político. Y en eso, ¿no es verdad?, tengo que participar con los otros en levantar hoy en día como educador propuestas clarísimas y sencillas de cómo nosotros vamos a salir de esta situación. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a intervenir con las autoridades para que no sigamos enredados con la enseñanza de los contenidos. Si los contenidos no son importantes, los contenidos hoy en día están casi todos en la red. Los que son privados, que son importantes, los va a requerir la persona cuando tenga una formación profesional especializada. Antes no. Hoy en día tenemos acceso casi a todo. Es verdad, y lo dijo Pepe, hay muchos millones que no tienen ese acceso. Tenemos que ver la forma en que nosotros le enseñamos a las autoridades qué es lo que se puede hacer.
tenemos entonces una responsabilidad política a nivel personal. Yo tengo que ser un excelente mediador para que mis estudiantes comprendan cómo manejarse en el mundo y no solamente cómo aprender lo que yo pretendo enseñar. Y la otra es la responsabilidad política colectiva que tenemos para levantar. Debemos ser capaces de convertir esta pandemia en una oportunidad única que se nos da en nuestra historia para poder llegar a un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar después del punto de inflexión? No lo sabemos, nadie lo puede saber, pero sí tenemos que llevar a ello. El gobierno chileno y muchos están preocupados por activar la economía, pero ¿es esa economía capitalista la que deseamos nosotros o es el momento de crear una economía distinta que nos permita vivir de otra manera? O sea, tenemos muchos desafíos y no nos podemos perder en tantas distinciones porque nos van a engañar. Eso sería, Fabio. Muchas gracias, querido Carlos. Le damos la palabra a Tony y después al doctor Velasco. ¿Sí nos escuchas, Tony? Sí, disculpen, ahí sí me oyen. Totalmente bien. Perfecto. Continuando un poco con lo que Carlos estaba diciendo, yo creo que lastimosamente cuando hablamos de educación asistida por medios tecnológicos, automáticamente hay como que pensar que todos los actores tenemos los medios tecnológicos. O sea, es una presuposición, por decirlo así, de alguna manera, evidentemente capitalista, elitista, ¿verdad? O sea, está considerando a priori que todas las personas tenemos ese acceso. Entonces, hay un problema de brecha ahí que se está invisibilizando, por decirlo de alguna manera. Yo leyendo sobre cosas que están pasando en esta emergencia del COVID, he visto maestras que corren no sé cuántos kilómetros para entregarle a un estudiante un paquete educativo, gente que usa otros medios, digamos, para que esa información llegue. Entonces vuelvo a lo mismo, cómo es mi práctica y mi relación con el sujeto aprendiente, ¿verdad? Entonces, hay problemas que no se pueden resolver. De hecho, en los problemas de investigación, Carlos Maldonado dice que hay problemas decidibles e indecidibles. Y los indecidibles son esos que nombraba Carlos, los que no podemos resolver. O sea, un problema indecidible puede ser la pobreza. Yo no puedo decir voy a investigar la pobreza porque hay tantas pobrezas como personas hay, o como comunidades hay, como barrios hay, ¿no? Entonces yo tengo que decir, voy a investigar la pobreza que está en el barrio tal, en la comunidad tal, para poder delimitar. Entonces, la brecha social y la brecha digital es un problema indecidible porque casi que cada quien tiene una situación distinta y cada país incluso ha buscado diversas formas, digamos, de resolver esos problemas según sus posibilidades. Entonces el punto ahí es realmente, ¿verdad? Hay cosas que no podemos resolver. Yo creo, como decía Carlos, hay que dedicarnos exactamente de forma decidible a lo que nosotros podemos resolver. Yo sí insisto en que una educación de transformación es una educación basada en el interlocutor. Interlocutor significa también el contexto del interlocutor. Significa también la coyuntura que está viviendo muchas personas, ¿verdad? En las cuales en este momento hay desempleo, hay gente que quedó cesada inmediatamente, ¿verdad? Familias que se quedan de repente, entonces eso crea estrés en los padres de familia, ese estrés se traslada a los hijos que están en la casa. Además, otro asunto es que hemos tenido que abrir todos y todas la intimidad de nuestros hogares, ¿verdad? Buscar un espacio para transmitir. Entonces, esa casa que era en algún momento considerada la intimidad, ahora está abierta, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, empezamos todos los actores de esto, independientemente de que si estamos bien y tenemos medios digitales o de que no, todos estamos, digamos, hemos tenido que
emergentemente atender asuntos que no estaban, por decir así, en el menú, ¿verdad? Esto nos atacó repentinamente. Entonces, para mí siempre la pregunta es, el interlocutor es quien debe preocuparme. Por ahí, entre los comentarios, estaba viendo que había una propuesta, desaprender para aprender. Yo voy a hacer una observación ahí. A mí me parece que si yo veo el aprendizaje desde lo biológico, no sé qué tan conveniente será hablar de desaprender en el sentido de que lo aprendido se queda en la experiencia y la experiencia habitará conmigo toda la vida. Y de alguna manera de la experiencia que tengo, reaprendo o aprendo encima de lo que ya sé, ¿verdad? Porque si yo desaprendiera, creo que olvidaría también y no tendría experiencia. Realmente hay que reaprender, y reaprender también significa que tengo que dejar atrás aquellas cosas que yo veo que no están funcionando. No voy a decir categóricamente o deterministamente que no sirven, simplemente en esta coyuntura no están funcionando. Funcionaron en algún momento, probablemente sirvieron en alguna ocasión, pero en este momento hay que hacer cambios porque el mundo está cambiando vertiginosamente. La introducción de inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, la licuefacción de las sociedades o sociedades líquidas, sobre todo porque, como apunto yo en uno de mis libros, la tecnología nos ha devuelto a dos fenómenos del pasado. El nomadismo digital, o sea, tenemos un nomadismo, la gente trabaja desde sus casas en Costa Rica para una empresa europea, o de México trabaja para Estados Unidos, o sea, tenemos un nomadismo digital, por un lado, y dos, que como diría Máximo Canevache, como estamos trabajando en lenguas intra y transalfaicónicas, significa que estamos habilitando lenguajes icónicos y lenguajes textuales al mismo tiempo. Ustedes ven los emojis que han surgido acá, ¿verdad? Y la gente como está demostrando a través de estos iconos esa emoción que están sintiendo, que a veces las palabras se nos quedan cortas. Carlos habla en su libro sobre los poetas, ¿verdad? A mí los poetas siempre me han encantado porque yo digo que son pintores de las palabras, porque ellos sobrepasan lo que en el lenguaje no se puede decir a veces. A mí no me pasó una experiencia interesante. Hubo unas fumarolas en uno de los volcanes en Costa Rica y entrevistaron a un campesino que estaba en las faldas del volcán y ese hombre no encontró las palabras para expresar lo que le había pasado. Pero estoy seguro que su cuerpo y su ser sabían exactamente lo que sintieron, pero él no lo pudo expresar. El poeta trasciende esa parte, esas palabras, ¿verdad? Entonces a mí lo que me parece ahí es que la brecha está. Nosotros no vamos a poder trascenderla, sino que lo que tenemos que buscar es los medios que tengamos, ya sea enviar una carta, ya sea comunicarnos por teléfono, si no tiene teléfono, tendremos que buscar los medios, ¿verdad? Pero entonces, por eso yo hablaba que para mí educación a distancia es cuando hay una distancia que es más allá de la carta que entrego, es una distancia social, es una distancia económica, es una distancia de brecha, porque la educación virtual desde que se plantea asumiendo que todos y todas tenemos computadora, tenemos internet y tenemos condiciones para esto. Entonces el planteamiento en sí mismo ya es excluyente. Entonces lo que tenemos que ver es, bueno, ¿es nuestra educación una educación incluyente o una educación excluyente? ¿Desde dónde estamos operando? ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros nos movemos y se mueven nuestros sujetos aprendientes, ¿verdad? Que es nuestro interlocutor, que ahora son ciberinterlocutores, ¿verdad? O sea, ahora tenemos un tipo de persona que es nómada digital, que además habita un montón habita las redes, no las usa, las habita. Es que es una cosa interesante, por ahí se comunica, por ahí expresa, ahí dice qué se comió, cómo durmió, las demás cosas. Y entonces en realidad ya eso es un reto para plantearme a mí como educador. Eso es un reto para plantearme a mí como, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo con esto? ¿Cómo hago con un estudiante que me confronta con un video de YouTube, por ejemplo? Esas son, digamos, las cosas que me mueven, digamos, ahorita, ¿verdad? En ese sentido, hablando de ese tema de la virtualidad. Pero sí, yo creo que hablar de educación virtual es invisibilizar la brecha también y tenemos que ser conscientes de eso. Gracias, querido Tony, y le damos la palabra al doctor Velasco para que haga sus comentarios respecto a los planteamientos de los colegas que están en otras partes. Terminando el doctor Velasco, agradeceremos que le daremos la palabra a la maestra Rebeca para que anuncie la segunda parte de este conversatorio
y a los jóvenes que tienen sus planteamientos, que los mantengan ahí para que finalizando la segunda parte también los puedan expresar, que ya va más enfocado a lo que son los entornos virtuales. Adelante, doctor Velasco, le escuchamos con atención. Bueno, prácticamente estas reflexiones son importantes. Quiero partir de una pregunta que se hizo a través del chat. ¿Qué hacer? Bueno, esa pregunta de qué hacer en este momento está reflejando obviamente un pensamiento escolarizado. Un pensamiento que nos enseñó a recibir una instrucción y que por lo tanto, si no recibimos la instrucción, no sabemos qué hacer. En este momento tenemos muchas cosas que hacer, pero tienen que surgir desde la imaginación, desde la creatividad de cada una y cada uno de nosotros como docentes. Tenemos que aprender a ver las distintas realidades que ustedes conocen muy bien. Algunos están en instituciones donde los chicos provienen de la clase media con cierta seguridad económica, con otro tipo de problemas obviamente, pero algunos también están en instituciones donde las chicas y los chicos provienen de familias con recursos bajos y que obviamente tienen muchísimas dificultades hacia el interior mismo de sus familias. Las realidades son disímbolas, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente abrir nuestra mente, analizar esas realidades y con imaginación atenderlos. Probablemente cuando se retorne a las aulas con todas las medidas que se tengan que tomar de prevención social correspondiente, nos vamos a encontrar con diferencias enormes entre unos y otros. Diferencias enormes que nos van a obligar ya no a realizar una actividad o a promover un aprendizaje homogeneizado, sino obviamente a promover y aprendizajes que vayan en entornos diferentes y que desde luego estén en función de las características y de las experiencias vividas por cada una y por cada uno de los aprendientes con los que convivimos. Y uno de los aspectos que quiero retomar y que mencionó Carlos, la dinámica y el enfoque educativo no va a cambiar si desde arriba, desde el Estado, desde los responsables de la educación, no comprenden y no entienden que tiene que haber un cambio sustantivo en los sistemas educativos. Pero ese cambio no va a venir o no va a emerger del secretario de Educación, del ministro de Educación, sino tiene que emerger de nosotros mismos como miembros del sistema educativo y que tenemos la responsabilidad de promover los procesos de aprendizaje. Estamos ante una situación que nos da posibilidades de libertad, porque de libertad en el sentido de creatividad, libertad en el sentido de fomentar procesos de aprendizaje muy distintos, muy diferentes a los del aula. Y obviamente eso requiere de una mirada muy diferente. Estaba yo recordando hace un momento cuando escuchaba a Blanco hablar del desaprender y del aprender, que el desaprender es un concepto que la neurociencia, la neurobiología ha manejado, en el sentido de que, y recordaba yo lo que cuando trabajé con los yaquis en Sonora, con este excelente, ellos se siguen llamando, autodenominando tribu, esta nación yaqui. Un anciano yaqui me dijo en una ocasión, dice, mira, para comprender el desierto hay que verlo de distinta manera. Y para poderlo ver de distinta manera hay que pararse en distintas partes del desierto. Y tú vas a ver el desierto desde diversos ángulos y podrás comprender que en el desierto también hay vida. Y que en la vida en el desierto se multiplica. Y que el espíritu de ese desierto está ahí presente en nosotros. Esta sabiduría, llamémosla popular o como la quieran llamar, que provino, porque ya era un anciano de cerca de 90 años en ese momento cuando yo lo entrevisté, que provino de Witimea, como se llamaba, es una sabiduría que hoy
en día tenemos que retomarla. Tenemos que ver la realidad desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas, y a partir de esas miradas poder reinventar nuestra acción, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo para fomentar los procesos de aprendizaje. Repito, no vamos a regresar a la normalidad de ayer, vamos a construir una nueva normalidad, y esa reconstrucción de una nueva normalidad van a permitirnos a nosotros o avanzar espiritualmente o mantenernos anclados a una visión del pasado que ya no se va a corresponder con una realidad diferente. Paradójicamente, hace 2 o 3 días releía yo un informe de la OCDE del 2008, en donde estaba recomendando en ese momento esta organización internacional, donde estaba recomendando la necesidad de replantear cambios profundos en la dinámica capitalista para reducir las diferencias sociales y las diferencias económicas, porque decía, va a haber un crack, va a haber una crisis que obviamente va a generar profundos cambios. Bueno, el crack y la crisis no se dio por el lado de la economía directamente, se está dando por el lado de la naturaleza, por el lado de un virus, de un organismo que está provocando, obviamente, y acelerando las contradicciones de una sociedad capitalista. Y en este sentido también está acelerando las contradicciones de un sistema escolar que nació en el siglo XIX, que se consolidó en el siglo XX, pero que ya no se corresponde con el siglo XXI y con las perspectivas de un futuro muy diferente al futuro que muchos o muchas estábamos visualizando en un término corto. Yo me pregunto y le pregunto a abuelas, a abuelos, a madres, a padres, ¿qué están en este momento pensando sobre el futuro de sus hijos ante una situación que se nos viene con desequilibrios sociales muy agudos y muy profundos? Dejo ahí mi reflexión. Muchas gracias, mi estimado José. En realidad, igual que en las participaciones anteriores, creo que nos están detonando muchas cosas que reflexionar. Estamos viviendo una situación que ha movido muchos hilos de nuestra persona, de nuestro hacer, y me parece que nos quedamos justamente con muchas ideas que muchas están en el chat y otras tantas seguramente en una libreta que estamos apuntando. Y quisiéramos seguir aprovechando lo que ustedes nos tienen que compartir, y entonces, no sé, si nos permiten, nos gustaría pasar a la segunda parte de este conversatorio que teníamos, en el cual, bueno, nuevamente invitamos a Carlos Calvo a que nos pueda platicar, conversar con nosotros sobre la educación desescolarizada y los entornos virtuales, como un poco ya lo hemos estado haciendo. Y le pediríamos, si fueras tan amable, Antonio, de llevar la moderación de ello, te lo agradeceríamos mucho, para seguir reflexionando en estos elementos. Entonces, si me permiten, le doy la palabra a Antonio para que nos ayude a moderar esta última charla de hoy. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, vamos a... dar un segundito que hay varias consultas que se han hecho, pero sí yo creo, Rebeca, que la desescolarización es un tema que nos ha movido bastante en la mañana, ¿verdad? O sea, y ha sido como parte, digamos, de las reflexiones. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿será posible encaminar un proyecto de desescolarización en nuestro sistema educativo?
hay una pregunta que se hace y a mí me gustaría preguntarle a Carlos Calvo, que es quien ha propuesto la desescolarización, ¿qué opina al respecto? Bien, bueno, un saludo, Pepe, que no te había saludado antes, ¿no? Yo creo que la desescolarización no requiere de decretos. Si miramos a nivel personal, yo en una clase tradicional puedo transformarme en mediador. Eso depende de mí, de nadie más, no depende de la infraestructura, no depende del programa de estudio, no depende de nada. Depende de la forma en que yo me planteo ante el estudiante para conmoverlo, para sorprenderlo y para ayudarle a caminar. Ese es un plano. El otro es el plano con mis colegas, con los cuales yo trabajo atendiendo el mismo tipo de estudiantes. Con ellos tengo que conversar y yo tengo que educarlos para que ellos a su vez se vuelvan en mediadores. Y veamos la forma en que nosotros trabajamos juntos. No hablando uno primero y el otro después. ¿No es verdad? Sino generando una instancia en la cual nos damos cuenta que hay ciertas funciones cognitivas de nuestros estudiantes que están disfuncionales. Entonces, ¿cómo ayudamos a que nuestros alumnos desarrollen esas funciones cognitivas que por la razón que fuera las han inhibido? Entonces podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que vamos a ayudar a que nuestros estudiantes nos aseguremos que ellos han entendido lo que estamos enseñando, de qué se trata el tema. Hace un rato yo mencionaba, los estudiantes ven un bosque. Bueno, pues descríbalo, ayudémosles a que sean más precisos y exactos. Yo trabajo conmigo, trabajo con mis profesores, ahora trabajo con la escuela y después con el grupo en el barrio, en fin, en donde sea. Y ahí vamos escalando hasta llegar al ministerio. Ahora, esto no es lineal porque nosotros podemos ir trabajando simultáneamente varias de estas tareas. ¿Lo conseguiremos o no? ¿Quién sabe? Lo más peligroso podría ser que el ministerio acoja estos planteamientos, los pone en los planes y programas como está en Chile, y no pasa nada, porque los profesores no hemos comprendido de qué se trata. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente posible conmigo. Es probable, tal vez con algunos profesores. Con el ministerio, uy, 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 porque esto es paradigmático. Entonces tenemos que cambiar otras situaciones que no viene al caso analizar. Muchas gracias, Carlos. Yo cuando a ese respecto que estabas vos hablando, yo muchas veces dentro de las perspectivas del currículum he hablado de contenidos clandestinos. Y es que justamente a veces se nos pide que tenemos que atender esos contenidos, tenemos que atender esta clase de cosas y uno ya sabe que se necesita más o se necesitan otras habilidades. Y entonces definitivamente ahí es a donde como dicen, si la ley no es justa, hay que desobedecerla. Entonces, el tema es que yo a veces hablo de contenidos clandestinos. Sí. Hay que desobedecerla, pero con inteligencia. Con inteligencia, claro. Porque si la desobedeces torpemente, te van a echar del trabajo. Exactamente. En eso, sí, muchas gracias por la... Se nos dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo le hago el juego al sistema. Claro. Yo soy buen mediador con mis estudiantes. Y al sistema le digo lo que quiere saber. Exacto. No tengo que entrar en ese conflicto. Ahora, ¿cuándo sí tengo que entrar en el conflicto? Cuando me afecte éticamente. Y ahí yo no puedo aceptar. Pero lo otro, piensen ustedes que quien revisa las planificaciones de los profesores es un robot, no son personas siquiera. No, es que ese es justamente el problema, es una industrialización de la educación, es lo que hablaba yo ahora, eso está en mediación pedagógica, hay una industrialización, hay cada vez más automatización de los procesos, pero yo a veces cuando hablo de contenidos clandestinos, tal vez ahí no me di a entender, las universidades tardan de 5 a 10 años para cambiar completamente un plan de estudios, y todos los años, o incluso a veces meses, hay cosas que cambian tremendamente. Entonces también los contenidos clandestinos son importantes, pero como dice
Carlos, hay que saber hacerlo, ¿verdad? Hay que saber de qué manera, cómo trabajamos con ellos, ¿verdad? Y de qué manera vamos haciendo eso, porque finalmente siempre hay autoridades que quieren ver otra cosa. Como diría Francisco Gutiérrez, la educación también es una praxis política y sirve a los intereses de la política. Aquí hay una pregunta para el doctor. Sí, interrupción. Claro. Fíjate, yo creo que todos los pueblos nos preciamos de ser pillos, tramposos, hábiles, etcétera. ¿Y por qué no lo hacemos en la educación? Claro. Si no nos atrevemos en la educación, mi diagnóstico es muy triste. Es porque tenemos muchos malos profesores y profesoras que no debieran estar enseñando en el sistema. Entonces se refugian y le echan la culpa al sistema. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuál es el sistema? ¿Dónde te está impidiendo? Se empiezan a dar vueltas y explican y no explican nada. Entonces, tenemos que ser bien precisos en eso. Claro. Por ahí yo me he encontrado en internet un banner que decía ser educador y no luchar es una contradicción pedagógica. Gracias, Carlos. Hay una pregunta para el doctor Velasco acá. Perdón, José Mujica dice, lo más revolucionario de un pobre es estudiar. Y hoy día tenemos un montón de profesores que no estudian y de alumnos que creen que tampoco tienen que estudiar. Y hoy día con esto se están aflojando muchas existencias académicas. ¿Por qué? Porque no podemos estresar a los niños. Es verdad que no podemos estresarlos, pero tenemos que buscar una manera en que realmente aprendan y aprendan bien. Si no, va a ser un desastre todo esto. Claro. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Maravillosas reflexiones, en realidad. Doctor Velasco, aquí le hacen una pregunta. ¿Cómo acomoda a los padres de familia o los tutores entre el mediador y el educando? Es una pregunta sobre las coyunturas familiares. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Bueno, hace 2 años yo vivo enfrente de una escuela primaria. En esta escuela trabaja como profesor un colega también de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y en una ocasión me invitaron a darles una plática sobre el problema de la educación socioemocional. Yo lo que les dije, que haríamos un conversatorio en ese sentido. Y esta pregunta que hoy se hace, me la hicieron también en esa ocasión. Hay un problema. La sociedad cree que la escuela es responsable de la educación. La familia es responsable del bienestar de los miembros de la familia. Entonces, generalmente, en la familia, que yo llamo la familia íntima, traslada el problema educativo a la escuela. Y en la escuela, obviamente, no hay un proceso de vinculación real con los padres, porque en la escuela generalmente se generan instrucciones para la mamá, instrucciones para el papá, es decir, instrucciones para los miembros de la familia, pero no hay una comunicabilidad real. Hay un divorcio entre lo que es la educación y lo que es la institución escuela. Es decir, por una parte, por un lado, el servicio de educación ha sido confundido con la institución escuela. Y al confundir ese servicio de educación con la institución escuela, se ha dado un rompimiento en la vinculación y en la comunicabilidad de la escuela con el entorno. Y esa comunicabilidad con el entorno se deja única y exclusivamente como una instrucción o como una recomendación que se les da a los miembros de la familia para la atención al hijo, que cumpla con la tarea, que lea tal o cual fragmento del libro que le corresponde, y al final de cuentas los miembros de la familia son los que terminan haciendo la tarea
son los que terminan haciendo la lectura, si es que tienen la paciencia para atender a la niña, al niño o al joven en ese sentido. No ocurre lo mismo en la universidad, en donde se supone que ya los adolescentes son responsables de su vida y que por lo tanto ya esa comunicación con los miembros de la familia no existe y se rompe casi por completo, exceptuando cuando surge algún conflicto, algún problema grave, que entonces se manda a traer a los miembros de la familia. Pero ahí ya hay un rompimiento en ese sentido. Bajo esta perspectiva, yo creo que tenemos que restablecer la comunicación afectiva entre docentes y entre miembros de la familia. Una comunicación que no quede en el nivel de la instrucción, sino una comunicación que quede en el nivel de la sociabilidad, de lo que Iván Illich planteó, la convivencialidad de los seres humanos. Y este planteamiento de Iván Illich de los años 60, es uno de los reclamos que se viene haciendo en muchos contextos. Es decir, la escuela tiene que ser un espacio de convivencialidad, no un espacio de instrucción, no un espacio de orden, no un espacio de jerarquía, sino un espacio en donde aprendamos la democracia, en donde aprendamos lo que las experiencias de vida, y en donde aprendamos también a que esas experiencias podemos convertirlas y transformarlas en conocimiento positivo y actual. Y ahora que mencioné a Iván Illich, recuerdo que él también en su momento, cuando la televisión empezó, los aparatos de televisión bajaron sus precios y empezaron a hacerse más populares, él planteaba optimistamente que a través de la televisión se podía hacer una revolución educativa. No ocurrió así. Los medios televisivos quedaron en manos de las empresas privadas, que son las que están ganando más ahorita que nunca con lo del COVID-19. Los grandes corporativos son los grandes gananciosos de esta crisis. Y obviamente cuando surgen lo que se llamó las tecnologías de la información y la comunicación, optimistamente se volvió a decir lo que Iván Illich ya había dicho en los años 60. Ahora, con otro tipo de instrumento, con otro tipo de tecnología, pero al final de cuentas, tecnologías que comunican. Bajo esta perspectiva, yo creo que la vinculación de los miembros que estamos dentro de una institución educativa, sobre todo en el nivel de educación básica, que es donde más vínculo hay con los miembros de la familia, debe ser una vinculación de convivencialidad, no una vinculación de jerarquía ni de instrucción, sino de comunicabilidad. Y sobre todo también no solamente de reeducación hacia nosotros mismos como educadores, sino de reeducación también con el contexto de la sociedad. La crisis de hoy nos brinda una oportunidad para establecer la convivencialidad, pero también se requiere de un cambio espiritual y de un cambio de mentalidad en nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Velasco. Hay otra pregunta acá que yo creo que los tres podemos tener diferentes aportes, pero quisiera comenzar con Carlos, si me escucha por ahí. Dice, los docentes son insustituibles, siempre debe haber una mediación pedagógica entre la tecnología y el objeto de aprendizaje. Yo en principio diría categóricamente que sí. No obstante, el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial me genera algunos cuestionamientos. Pues una máquina va a conocernos tan bien el día de mañana que posiblemente sea capaz de guiar un proceso de mediación con nosotros, poniéndonos problemas, ayudándonos a revertir, etcétera, ¿no? Pero en estos momentos históricos, categóricamente, solo el ser humano es mediador. Dentro de un futuro, no sé cuánto, ¿no? Posiblemente alguna máquina, algún cyborg cumpla esa función. Gracias. Doctor Velasco, tal vez repito la
la pregunta, los docentes son insustituibles. Siempre debe haber una mediación pedagógica entre la tecnología y el objeto de aprendizaje. Bueno, yo coincido con lo que dijo Carlos. El avance de la inteligencia artificial es enorme en muchos sentidos. Hay un estudio que se hizo en el 2017 sobre las perspectivas de aquellas actividades profesionales y oficios que estaban propensos a ser desplazados por el avance de la inteligencia artificial y por el avance de la mecanización, es decir, de la robótica. Y los docentes estaban dentro del rango de los posibles desplazables por la inteligencia artificial. Curiosamente, los arqueólogos son los que tienen menos peligro del desplazamiento de la inteligencia artificial, pero contadores, docentes, abogados, incluso ciertas especialidades médicas, ciertos campos de la ingeniería pueden ser desplazados por la inteligencia artificial. Y hay muchos oficios que obviamente también van a ser desplazados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, los operadores de vehículos, con el avance de los vehículos sin conductor, pues van a verse desplazados en ese sentido. Pero esto no quiere decir que se sustituya al docente, sino que tiene que haber una reorientación de la actividad del docente, porque por mucha inteligencia artificial que exista, quien tiene que darle los contenidos, quien tiene que generar los procesos algorítmicos para que la inteligencia artificial se vuelva un sistema de aprendizaje, tienen que ser obviamente seres humanos. Y entonces el docente va a tener que reconvertir su función. Ya no va a tener que ser, o no debe de ser ya, bajo esta perspectiva, un transmisor de información en el esquema lineal, clásico y tradicional, sino tiene que ser, ahora sí, un moderador entre la inquietud, entre la duda, entre la pregunta que se establezca en torno a un problema, en torno a un nodo de aprendizaje y el uso de la tecnología para la búsqueda de esa información. Carlos dijo en un momento dado que pues la información está ahí en las redes y buena o mala, Wikipedia en un momento dado nos saca de un apuro si queremos una fecha, si queremos un dato concreto, recurrimos a ello y lo tenemos. Y bajo esta perspectiva, lo que se tienen que desarrollar son más bien las habilidades intelectuales, las habilidades operativas y las habilidades perceptivas del sujeto que aprende, de la persona que aprende, para que en su momento pueda desarrollar ciertas actividades. Vuelvo a poner a mi nieto de ejemplo. A él le encanta el dibujo. ¿Y dónde ha aprendido a dibujar? A través de los tutoriales, de los cientos de tutoriales que hay en YouTube. Ha aprendido las técnicas, ha aprendido el manejo de los diversos elementos que requiere, cómo combinar colores, cómo delinear sombras, cómo todo. No fue en la escuela, no ha sido en la escuela, sino ha sido a través de ¿qué? De una motivación personal que tuvo, que en el hogar ha tenido un incentivo para que la descubra, la desarrolle y adquiera, pues, las habilidades, desarrolle, cultive las habilidades que en ese sentido tienen, y no ha sido a través del sistema escolar, sino ha sido a través de un sistema totalmente informal. Y él ahora sabe clasificar muy bien qué youtuber es bueno, qué youtuber es pésimo, qué youtuber le está aportando algo nuevo. Sí, ya sabe distinguir entre lo nuevo y lo no nuevo, entre lo original y lo no original, entre lo creativo y lo no creativo, y no ha sido dentro de la escuela. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que nosotros como docentes tenemos que cambiar nuestro rol, tenemos que cambiar nuestra mirada, tenemos que cambiar nuestras estrategias y, desde luego, fomentar la curiosidad, fomentar la imaginación creativa en los estudiantes y fomentar la posibilidad de que ellos aprendan a relacionar conocimientos, que en el sistema escolar tradicional no sucede. Sí, el pensamiento escolar tradicional es lineal y ahorita, por ejemplo, con toda esta crisis, cuando le preguntamos a
a un alumno, relaciona esto con la economía, relaciona esto con el perfil cultural, relaciona esto con los contextos de violencia social, no sabe cómo hacerlo. Y son momentos en los que debemos aprender a establecer esos vínculos de transversalidad y relacionalidad cognitiva. Gracias. Yo voy a dar ahí mi opinión en ese sentido también. Cuando uno ve las propuestas a futuro que hacen algunos filósofos o historiadores como Noah Harari, por ejemplo, Noah Harari habla que todos aquellos procesos que son operativos, meramente operacionales, son aquellos que van a ser fácilmente sustituidos. El tema es que hemos hecho de la educación o de la enseñanza una cosa operacional. O sea, muchos centros educativos trabajan con el libro de texto de español y el libro de prácticas de español, de tal manera que yo como educador se lo paso a otra persona, hágale la práctica de la página 20 a la 30 y la puede hacer. O sea, y de repente entonces se llenan estos libros de texto y prácticas de español, matemáticas, ciencias y demás. Y entonces cuando hacemos nosotros de la enseñanza o de la educación una cosa operacional, estamos igual que el conductor de carro que simplemente será desplazado por un automóvil autónomo. Pero también Harari habla sobre que la enfermería es una profesión que no va a ser desplazada porque se mueve en el mundo del cuidado y en el mundo del amor. Y es una cosa interesante porque dice que los doctores sí pueden ser desplazados por un escáner o por un chip o por un reloj que haga, digamos, mediciones del cuerpo. Pero la parte de la enfermera o el enfermero no pueden ser desplazados porque el paciente lo que busca ahí es confort, cariño, cuidado, amor. Entonces la pregunta mía es, ¿hemos descuidado en la educación también esto? Porque esta puede ser una parte no sustituible, el amor, el cariño, el cuidado esencial que tengamos por los sujetos aprendientes, ya lo decía el doctor Velasco, esa convivencialidad, esa relacionalidad, esa forma de relacionarnos, esa parte es completamente insustituible. Yo digo que continúo diciendo que la virtualidad es una capacidad humana. Yo creo que si bien los algoritmos están demostrando su alta capacidad de entender nuestras formas de conducta, porque están diseñados para eso, para entender cómo nos comportamos, pero el algoritmo también depende de la intención del programador. En este libro que tengo acá, que se llama 10 razones para borrar las redes sociales de inmediato, Yaron Lanier es el padre de la realidad virtual. O sea, es la persona que la ha desarrollado. Y él dice que los algoritmos de las redes sociales fueron intencionados para darle prioridad al odio en vez de al amor, porque el odio vende más. Quiere decir que los algoritmos se van a la internet y se van alimentando según la intención del programador que lo programó. O sea, siempre hay un humano que está detrás de programar la intención del algoritmo hacia qué es lo que quiere obtener, y las intenciones siempre son comerciales. O sea, ¿qué puedo vender? Entonces, bajo esa premisa, digamos, de que el algoritmo requiere de humanos que por decir así, que les programen las intenciones, como decía el doctor Velasco, entonces, así realmente el educador tendrá que aprender entonces, ahora sí, cómo vamos a aprender tecnología nueva, formas nuevas de hacernos aliados. Harari habla de la era del centauro. El centauro es la era donde máquina y hombre juntos hacen un ser más grande y con más habilidades que la máquina sola o el humano solo. Entonces creo que en ese momento tomar la decisión entre si vamos a caminar hacia la era del centauro, realmente hacer humanos y máquinas juntos haciendo una cosa superior, o vamos a dejar que la forma operacional de la educación nos arrastre junto con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está capacitada para hacer todo trabajo que opere de forma operativa. Entonces, para mí, la industrialización de la educación, o sea, la mera transmisión de contenidos, los puede desarrollar una inteligencia artificial, digamos, un chatbot. O sea, un chatbot ya es un robot capaz de hablar, de chatear y incluso de intercambiar. Y tiene una ventaja. Ese robot tiene acceso a montones de bases de datos simultáneamente, donde puede extraer 1000 diferentes respuestas a una sola pregunta en tiempo real. O sea, estamos hablando de que la información no es el tema. El tema es
el tema es desarrollar en el aprendiente creatividad, trabajar con el aprendiente, aprendientes que resuelvan problemas, no aprendientes que tanto que respondan a preguntas preestablecidas. Ahí vuelvo a citar a Carlos, ¿verdad? Que siempre dice que la escuela trabaja con relaciones que son preestablecidas, ¿verdad? Cuando tenemos que trabajar con relaciones posibles. Yo creo que esto que Carlos Calvo dice en su obra, también vale aquí en la realidad virtual. O sea, tenemos que trabajar con una educación posible, con relaciones posibles, en la cual más bien desarrollamos una educación que crea personas creativas, capaces de adaptarse a los nuevos cambios, capaces, digamos, de actuar en la emergencia. De todas maneras, Varela toca mucho el tema de la respuesta humana ante la emergencia, digamos, a diferencia de las máquinas, ¿verdad? Que tienen otro tipo, digamos, la emergencia hace que el humano actúe de forma diferente, pero lo que no hará, y al menos deja claro, es que aquellas cosas que requieren del cuidado, del amor, de relaciones mejores, donde la emocionalidad del ser humano está de por medio del robot, no va a poder sustituirla. Entonces yo creo que la pregunta aquí es qué clase de educación vamos a hacer para el futuro. Yo creo que es un tema de cómo nos relacionamos, un tema de cómo amamos, es un tema, vuelvo a decirlo, ¿dónde está tu corazón?